poder estar regresando. Muy buenas tardes, son las 19:05 del 25 de noviembre del 2020 y estamos esta vez no en Palacio Nacional, sino en la oficina del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Y también aquí vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. ¿Por qué estamos sesionando hoy aquí? Porque tenemos condiciones inusuales en el Zócalo de la Ciudad de México. Existe en este momento una manifestación pública que algunos grupos de personas, particularmente mujeres, están expresando distintas inquietudes sobre la violencia de género que aqueja a este país, igual que a muchas naciones. Esto es particularmente relevante para nosotros el día de hoy, porque precisamente hoy, día 25 de noviembre, es el día contra en pro de la erradicación de la violencia, de las violencias contra las mujeres. Hoy, 25 de noviembre, es un día muy importante de tener en mente, es un día de denuncia, es un día de conciencia, es un día de lucha, es un día de trabajo, de construcción por una sociedad igualitaria entre los géneros, una sociedad justa, una sociedad incluyente y una sociedad que mantenga un grado muy alto de alerta respecto a esta lacerante realidad que representa la violencia en contra de las mujeres. Estas violencias son, en muchos sentidos, un grave problema social que tiene raíces históricas muy profundas, también tiene raíces muy profundas en la desigualdad social y económica que viven muchas sociedades, desafortunadamente también la sociedad mexicana. Es un fenómeno social de largo alcance, es un fenómeno que también ha sido caracterizado como una emergencia social por el daño tan grave que causa a toda una grupo de la población que es nada menos que la mitad, de hecho más que la mitad numérica de la población mexicana y en la mayoría de las sociedades, al menos de América Latina. Por esa razón, consideramos que independientemente de los eventos que están ocurriendo en este momento en el Zócalo, que no forman parte de una protesta organizada o vinculada con el Gobierno de México, es importante que el contenido de la denuncia sea considerado. Las formas específicas de expresión, de lucha, tienen sus particularidades. Desde luego, en la medida en que estas formas de expresión permitan construir, permitan entender puentes de entendimiento y de diálogo, serán más productivos y permitirán al Estado mexicano en su conjunto, el gobierno, la sociedad, construir por esta sociedad igualitaria que todas y todos aspiramos. Lo digo porque, aunque esta es la conferencia de prensa COVID, hoy tenemos precisamente ese tema como el tema relevante a destacar. Vamos a tener nuestro informe técnico que presentaré yo mismo, pero también tenemos a 3 participantes que son fundamentales para darnos detalles sobre esta realidad, en complemento o en seguimiento de lo que esta misma mañana en la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, nuestra muy respetada ministra y doctora Olga Sánchez Cordero, acompañada de varias compañeras y compañeros funcionarios de este gobierno, dieron una explicación amplia sobre esta realidad y sobre las importantes agendas a resolver para solventarla. Hoy nos acompañan aquí en la conferencia vespertina la doctora Nadine Gassman Silverman, quien es la presidenta del Instituto de las Mujeres, el INMujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres. Muy bienvenida, doctora Nadine Gassman. Nos acompaña también nuestra muy querida colega y amiga Fabiola Alanís, quien es la titular de la Comisión Nacional para la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, CONAVIM. Muy bienvenida, muy agradecidos. Y nos acompaña también nuestra colega directa de la Secretaría de Salud, titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, la doctora Carla Berdichevsky-Feldman, quien ya nos ha acompañado también en muchas otras conferencias de prensa. Bienvenida, Carla. Vamos a proceder entonces en estas condiciones. La conferencia de prensa no se detiene y es importante que siga su curso. Se ha puesto a disposición
de las fuentes de información de salud y de presidencia, quienes son las personas que habitualmente concurren a la conferencia, la liga de internet en la que se puede tener acceso al contenido de la conferencia y también el mecanismo para que nos hagan llegar sus preguntas, si es que fuera el caso, en la sección de preguntas y respuestas. Nuestros colegas reporteras y reporteros, algunos de ellas y ellos están en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, al que pudieron acceder, otras no lo están y pueden ser sus preguntas canalizadas a través de la liga de internet. Vamos a empezar entonces con el informe técnico. Si me pasan la primera diapositiva, por favor. Bueno, esta es la parte temática. Si vemos el inicio del informe técnico. Muchas gracias. Gracias. Apropiadamente pusieron esta primera diapositiva para marcar la noción de esto y le voy a pedir, si es tan amable, a la doctora Gassman, si nos pone el marco de referencia sobre estos 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, antes de empezar incluso con el informe técnico. Muchísimas gracias, doctor López-Gatell. Muchísimas gracias por este espacio tan privilegiado para hablar de este problema que, como usted decía, es un problema de justicia social, pero también es un problema de salud pública. En México, 7 de cada 10 mujeres han enfrentado algún evento violento alguna vez en su vida. Y esto que es las cifras de México, también son las cifras internacionales. Por eso, primero, el Encuentro Feminista Latinoamericano decretó que el 25 de noviembre fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Después este fue tomado por las Naciones Unidas y se ha propuesto tener 16 días de activismo para, como usted bien decía, poder reflexionar, hablar, pensar sobre cómo eliminar este flagelo que tiene un impacto en la vida de todas las mujeres. Son días de activismo inicia el día de hoy, el 25 de noviembre, con este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y termina el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Durante este periodo, en todo el mundo, pintamos el mundo de naranja como un color de esperanza, un color de movilización para llamar a hacer cosas, tanto en lo individual, en lo colectivo, para ponerle fin a la violencia contra las mujeres. En México, hoy, como bien decía, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la secretaria de Gobernación, lanzamos estos 16 días de activismo. Tenemos una serie de actividades que se van a hacer tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, que pueden ver en la página de mujeres en México, en el país, para la siguiente página. Entiendo que esta es una apertura antes de pasar a las informaciones que seguiremos hablando en un segundo momento sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Es correcto. Lo que hicimos es destacar este tema, dada su importancia, abriendo la conferencia de prensa con esta diapositiva en la que la doctora Gassman, titular de Mujeres, nos pusiera en el contexto de por qué este día es importante, porque el activismo durante 16 días es relevante para seguir empujando el cambio de actitud, de conciencia sobre este problema y que todos podamos contribuir desde el espacio que ocupamos, no solamente en un trabajo, en un empleo, como puede ser el de persona funcionaria de algún gobierno, sino también en nuestra vida cotidiana como personas, para eliminar o erradicar la violencia contra las mujeres. Voy a proceder de manera expedita a presentar el informe técnico y después le devuelvo la palabra a la doctora Gassman y enseguida participarán también la licenciada Fabiola Lanís y Carla Berdichevsky.
Vamos a aquí nada más recordar, tenemos 179 días en este proceso de nueva normalidad, en este proceso de desconfinamiento gradual orientado por el semáforo de riesgo COVID. Recordamos que en este momento tenemos importante variación interestatal del acontecer epidémico de COVID-19 en México, con algunas entidades federativas, 8 en concreto, que todavía tienen una tendencia a la alza, pero en general el resto tienen ya hasta el momento una reducción. Vamos a verlo gráficamente en la siguiente diapositiva. Pone el semáforo de riesgo COVID, que es el que está vigente desde el pasado lunes, hace 3 días, el lunes 22 de noviembre, y que seguirá vigente durante 15 días, a menos que haya un cambio relevante que comunicar anticipadamente. Tenemos a Chihuahua y a Durango en color rojo, múltiples entidades federativas mostradas en el mapa en color naranja, y en la región sur-sureste predominan los que están en semáforo amarillo, que es riesgo medio, y 2 entidades federativas, Campeche y Chiapas, que están en riesgo bajo, que no quiere decir riesgo cero, es simplemente riesgo bajo. Las que se muestran los nombres: Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y la Ciudad de México, están en una tendencia a la alza y se encuentran muy próximos al semáforo rojo. Por ello es extremadamente importante que sus gobiernos y sus poblaciones tomen una conciencia clara de este riesgo y contribuyan y colaboren juntas a disminuir los riesgos de transmisión de COVID-19. La siguiente, por favor. Vamos a ver la curva epidémica de cortes semanales, es la que presentamos todos los días. Representa la intensidad de la epidemia. En esta curva epidémica, así le llamamos a esta gráfica, en la que se ven un conjunto de columnas, de rayitas, de colores, que muestran entre más largas o más altas, mayor intensidad epidémica. Empieza en la semana 1 del año, el 1 de enero de 2020, y está acotada a hace 2 semanas, en la semana 46 del año. En este momento vivimos en la semana 48. Lo que es relevante aquí es ver la tendencia de incremento en el número de casos confirmados, que se puede ver en la zona baja de esta diapositiva, en color ocre, y también que 46% de los casos de enfermedad COVID que tienen sospecha de tener COVID son positivos al virus SARS-CoV-2, por lo tanto son casos confirmados. Esto irá cambiando según la intensidad epidémica. En ese momento es 46%, habíamos llegado a un mínimo de 38% en la primera semana de octubre. Vamos a ver la siguiente. Es la curva epidémica de casos estimados, y lo que podemos ver aquí es justamente este fenómeno. En la semana 29 del año, que fue la última semana de julio, llegamos a un punto máximo. Después empezó la curva a ir hacia abajo, de acuerdo a la gráfica. Esto quiere decir, los casos de un día son menores en número a los casos del día anterior, y llegamos a tener el mínimo local en la primera semana de octubre, la semana 40 del año. Posteriormente empezó a aumentar, ha tenido una tendencia en general a la alza, aunque en este momento, para el corte de información de la semana 44 en comparación con la 45, hubo una reducción de 5 puntos porcentuales. Y 4% de los casos es la epidemia activa, son los casos que se han presentado con inicio de síntomas en los últimos 15 días. Vamos a ver la siguiente, por favor. Lo mismo para el indicador de mortalidad, las muy lamentables defunciones que esta enfermedad causa. No olvidar que COVID-19 es una enfermedad causada por un virus con potencial letal. Es un virus altamente agresivo que puede causar una grave inflamación de los pulmones y con ello la incapacidad de respirar y consecuentemente la muerte. Entonces esto es importantísimo, particularmente en personas que tienen 60 o más años de edad, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedad pulmonar y cardíaca crónicas, inmunosupresión por múltiples causas, etc. Y aquí siempre que hablamos de mortalidad, recordamos 2 elementos críticos. Uno es lo muy lamentable que resulta todas y cada una de las defunciones. En este momento 103.597 han sido reportadas desde el inicio de la epidemia, pero además la oportunidad de salvar vidas en la medida en que las personas identifiquen si tienen los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y algunos otros, pero además tienen estas condiciones
que le llamamos de riesgo, 60 o más años de edad, enfermedades crónicas. No se esperen, por favor, acudan a valoración médica lo más pronto posible. En el primer día, desde el inicio de los síntomas, es lo deseable. Hay mucho por hacer. La gran mayoría de las personas que están hospitalizadas por COVID no están intubadas. Solamente el 5% de las personas hospitalizadas por COVID están intubadas. El resto está en un tratamiento no tan intensivo como puede ser la intubación, porque llegaron a buen tiempo para tener una buena respuesta a los distintos elementos del manejo médico, en particular la oxigenación no invasiva. Se reduce de la semana 44 a la 45, 4% los defunciones registradas, y tenemos una reducción neta desde la semana 28 del año, la penúltima semana de julio, hasta la semana 46 de 45%. La siguiente, por favor. Finalmente tenemos en el informe técnico el registro de hospitalización, que lo vemos en esta gráfica de columnas, con un 38% promedio de hospitalización, y después por entidad federativa podemos ver cuáles son las más ocupadas, de izquierda a derecha. Preocupa en este momento que Durango ha continuado con una tendencia de incremento en hospitalización. Esto es producto de la continuidad de los contagios. Afortunadamente, otras entidades federativas que llevaban la misma tendencia se han reducido. Y en la última diapositiva vemos el mismo concepto, la misma idea, pero para las camas que requieren ventilador, es decir, personas críticamente enfermas que están en tratamientos semejantes a la terapia intensiva. En este momento la Ciudad de México es la entidad federativa con la mayor ocupación. 61% de las camas equivalentes a terapia intensiva para el tratamiento de personas con infección respiratoria aguda grave están hospitalizadas, están ocupadas. Y aquí insistimos también en un elemento importante. Esta información que presentamos de cada una de las entidades federativas es el promedio de ocupación de los hospitales registrados para la atención de COVID por parte de los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales, cada uno de ellos, nos han identificado cuáles son los hospitales COVID designados, y todos los días se hace un monitoreo de la ocupación de camas en esos hospitales. El promedio es el que se registra aquí, pero eso no quiere decir que se distribuyan de manera homogénea, de manera equitativa entre los hospitales las personas enfermas de COVID. Hay hospitales que están ya saturados. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay hospitales completamente llenos, algunos de los institutos nacionales de salud. Lo mismo en otras entidades federativas. Los hospitales, sobre todo de gran tamaño, suelen ocuparse por completo de inicio. Aquí es muy importante que en las entidades federativas se difunda a la población el número de contacto de emergencias, 911. El número 911 es un número universal de emergencias. Todo tipo de emergencias se atienden ahí, y aunque es un número para todo el país, en cada una de las entidades federativas hay un mecanismo de atención telefónica que depende del gobierno del estado. En ese mecanismo de atención telefónica tienen actualizada la ocupación hospitalaria del estado, y le pueden decir: este hospital está lleno, no vaya allá, en cambio este otro hospital está vacío. Y de hecho, este número 911 funciona también a través de un mecanismo que se llama el Centro Regulador de Urgencias Médicas, que para todo el sector salud, los hospitales estatales, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, etcétera, le permiten organizar y orientarle a usted, a su familia, a un amigo, sobre dónde está el hospital más cercano, que puede estar vacío, que puede tener una cama y personal disponible. Por favor, ayúdenos a difundir 911. Si tiene una urgencia COVID, 911. Si tiene cualquier tipo de urgencia médica, 911. Por favor, esto puede ayudar a salvar vidas. Terminamos aquí el informe técnico. Le paso la palabra a la doctora Gassman para que coordine el segmento temático. Ojalá que quede un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Son las 19:24. Doctora Gassman. Muchísimas gracias, doctor
realmente es un placer muy importante de lo que vamos a hablar. Hemos hablado en estos meses a nivel internacional que hay otra pandemia, que es la pandemia de la violencia contra las mujeres. Es una pandemia que estaba antes del COVID y esperemos que dure, se acabe junto con el COVID, ¿no? Si me pueden pasar la siguiente, por favor. Hablamos ya de los 16 días de activismo, de la importancia de esta movilización internacional. Estamos aquí en esta sala en el Palacio Nacional, porque en todo el país mujeres, colectivos de mujeres están diciendo basta, basta con esta violencia, estas violencias que son múltiples y que son cotidianas. La siguiente, por favor. Y quiero empezar haciendo énfasis en que la violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, es un problema de toda la sociedad. Tiene un impacto en las familias, fractura el tejido social de muchas comunidades, afecta el bienestar de todas las personas y el desarrollo de nuestro país. Es un problema que está profundamente arraigado en la cultura machista y constituye una grave violación de todos los derechos humanos de las mujeres, con afectaciones muy graves en su salud y con consecuencias físicas, sexuales, psicológicas y aún mortales. A pesar de que hemos avanzado en reconocerla como un problema social, porque hasta hace unos años se pensaba que era un problema privado, porque mucha de esta violencia es una violencia que se da de un ser que debería quererte, amarte, protegerte, pero que no lo hace, que usa su sensación de poder para agredirte. Aunque hemos avanzado en que se reconozca como un problema público, social, todavía esta violencia sigue naturalizado, sigue visibilizado o se justifica en nombre de la tradición, de así es, siempre ha sido así, pues aguántate, etc. Yo quiero darles solo unos ejemplos. Por ejemplo, cuando en las familias se frena la educación de una niña, ¿no? Con esta idea de, bueno, ¿para qué estudias si te vas a casar? Eso es una forma de violencia. O cuando las niñas, las jóvenes, las universitarias enfrentan acoso, hostigamiento en las universidades, en las escuelas, en el propio transporte público, eso también es violencia contra las mujeres. O por ejemplo, cuando una pareja te checa el celular, te controla o controla el dinero, o cuando no le pagamos a las mujeres por el mismo trabajo, el mismo salario que a los hombres, eso también es violencia. O cuando en los medios de comunicación se ven a las mujeres como cosas, como objetos, o se les denigra, se les ridiculiza. Y obviamente la mayor manifestación de estos tipos de violencia es cuando se priva a las mujeres de su vida, el feminicidio que hemos oído. Sabemos que es un problema muy importante también en nuestro país. La siguiente, por favor. Estas situaciones son el reflejo de nuestra cotidianidad, de la discriminación, de la violencia que viven las niñas, de adolescentes y mujeres. Es una problemática que es extremadamente importante para el gobierno de México. Estamos muy claros que es una de nuestras asignaturas en esta cuarta transformación: prevenir, atender, sancionar la violencia contra las mujeres, todos los tipos, para erradicarlo. Y por eso estamos trabajando de manera coordinada en el gobierno federal, pero también estamos trabajando con el poder legislativo, con el poder judicial y con los estados y los municipios. La que sigue, por favor. Este trabajo lo estamos haciendo, como decía, de una manera organizada. Estamos trabajando también
coordinando con las organizaciones de la sociedad civil, y a pesar de que tenemos un escenario nacional e internacional que tiene limitaciones importantes de recursos, en el gobierno de México hemos priorizado, así como se ha priorizado el presupuesto de salud, el presupuesto realmente de la igualdad, que es este anexo 13. En la propuesta de presupuesto del 2021, que todavía no está publicada, pero ya está decidida, hay un aumento de 24% de los recursos, porque entendemos perfectamente del gobierno el reto que tenemos para promover la igualdad y con esto prevenir la violencia contra las mujeres. Y yo creo que es muy importante decir aquí que si algo nos ha enseñado, algo ha puesto flor de piel la pandemia del COVID, es toda la agenda de desigualdad, toda la agenda feminista, ¿no? El tema de los cuidados, el tema de la distribución desigual de los cuidados, el tema de quienes están en la primera línea de respuesta, y por eso necesitamos recursos y estamos realmente satisfechas con lo que ha pasado en la propuesta de presupuesto que está por publicarse. La siguiente, nosotros tenemos una hoja de ruta que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo, es el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es la hoja de ruta, como decía, para que en el marco de la Cuarta Transformación está trabajando para cambiar la situación de las y los más pobres de nuestro país, para cerrar las brechas de desigualdades que incluyen las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, tengamos un compromiso de todas las dependencias de la Administración Pública Federal con dar respuestas a lo que las mujeres nos han pedido. Este trabajo se hace de la mano de las dependencias y, por ejemplo, la autonomía económica de las mujeres es clave para que las mujeres puedan salir del ciclo de violencia, y esto está en el objetivo 1 de Proigualdad, que busca que las mujeres avancen hacia su independencia económica. En los objetivos 2, 3 y 4 buscamos construir un país de bienestar, de salud para toda la población, una cultura de paz mediante el desarrollo de estrategias centradas en garantizar los derechos de las mujeres a un trabajo digno, a la salud, a la educación, al bienestar y a una vida de violencia. Y con los objetivos 5 y 6 buscamos fortalecer los liderazgos de las mujeres en sus comunidades, en la política, en el sector privado, y sabemos que necesitamos tener paridad en todo para realmente poder trabajar. Y en ese sentido tenemos una alianza muy fuerte con la Secretaría de Salud, trabajamos de la mano en cuestiones que la doctora Berdichevsky va a hablar con más detalle, pero por ejemplo, fortalecer la capacidad de respuesta del primer nivel de atención, este nivel tan importante que el doctor López-Gatell nos habla de la salud comunitaria, pero también capacitar al personal médico para que observe las normas, especialmente las normas 046, facilitar el acompañamiento para asegurar el acceso a servicios de anticoncepción, de emergencia, de anticoncepción y de aborto seguro, y hacer que el sistema de salud sea un sistema de salud que le dé un servicio de calidad, de calidez a las mujeres y que entienda las especificidades de las necesidades de las mujeres. Yo lo voy a dejar hasta ahí, le doy el uso de la voz a mi querida compañera y colega Fabiola Gámez. Gracias, doctora Gassmann. Fabiola, por favor. Sí, como no.
Pues muchas gracias. Estoy contenta y muy agradecida por el espacio, por la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres en este emblemático día, que es precisamente el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias, decimos acá, en contra de las mujeres y las niñas. Gracias por la oportunidad y también muy contenta de compartir espacio aquí con mi querida doctora Nadine Gassman y con Carla. Pues agradecida, decía, por este espacio, porque nosotras estamos convencidas que en el gobierno de la Cuarta Transformación nos estamos tomando en serio, muy en serio, el fenómeno de las violencias en contra de las mujeres. Esta mañana decíamos algo que vale la pena mencionar. En este periodo de la historia de nuestro país, el Estado no es el que va a dificultar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. El Estado no es el problema, el Estado es la solución, a diferencia de otros momentos históricos en donde vimos incluso tendencias regresivas en materia, digamos, de derechos. Hoy, en el inicio de los 16 días de activismo que acaba de señalar muy bien mi querida Nadine Gassman, queremos enfatizar que tenemos un gobierno que trabaja permanentemente para la eliminación de las violencias, pero también de la impunidad, de la corrupción y también de aquellos obstáculos que evitan el acceso a una vida libre de violencia. Desde la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, trabajamos incansablemente para coordinar las acciones de los gobiernos en las entidades federativas y también de los gobiernos municipales. Queremos poner muchísima atención ahí en la ubicación geográfica más pequeña, pero más importante para la atención a las mujeres, porque nos interesa avanzar en materia de protección, atención, sanción y erradicación de la violencia y de las violencias. Todos los días acompañamos a las mujeres que alzan su voz para construir una sociedad igualitaria en donde las violencias no tengan cabida. También nosotras, desde aquí decimos, levantamos la voz en contra de esas violencias y en ese sentido señalar que somos no solamente empáticas, sino que compartimos ampliamente las posiciones y las demandas de los colectivos que han salido a decir basta de poner un alto a la violencia. Yo quisiera señalar también que nos encontramos en un momento en donde es central en la siguiente lámina, si me permiten, identificar un tipo de violencia que nos interesa mucho que la gente conozca. Hay una encuesta, la última, la realizada en el 2016, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones de los hogares. Es el último gran ejercicio nacional que sobre el tema hizo el INEGI, y ahí hay un dato que nos interesa resaltar. De cerca de 20 millones de mujeres que experimentaron algún tipo de violencia vinculado sobre todo a su relación de pareja, estamos encontrando que apenas la mitad de estas mujeres se atrevió a compartir esa violencia que habían vivido con algún familiar, con alguna amiga, con algún cercano o incluso en menor medida con las autoridades seguramente educativas cuando hay este espacio, digamos, de atención, particularmente en las escuelas de educación media y media superior. Aquí quisiera señalar que estamos haciendo un esfuerzo importante desde el Grupo Interinstitucional para la Erradicación de las Violencias que encabeza el GIEP, encabeza precisamente la secretaria Olga Sánchez Cordero, para trabajar en el sentido de garantizar que las mujeres rompan el silencio. Queremos que las mujeres hablen, queremos que acudan a las instituciones cuando sienten que está en riesgo su vida, cuando han vivido algún tipo de violencia, porque la cifra negra de la violencia, de las violencias es realmente elevada. Entonces, ¿qué decimos? Esos casi 10 millones de mujeres que saben o que vivieron algún tipo de violencia, es bueno que hablen y es bueno que además
en los hogares identifiquemos cuándo se están realizando ese tipo de conductas que atentan contra la seguridad y contra la vida de las mujeres, particularmente de nuestras adolescentes y de nuestras niñas. Y bueno, concluiría diciendo que bueno, este trabajo conjunto que estamos realizando también con el sector salud tiene también como objetivo que la atención a las sobrevivientes de violencia sea integral. Y aquí hemos estado estrechando la colaboración con la doctora Carla Berdichevsky, porque todas las sobrevivientes de violencia sexual tienen el derecho a recibir atención para proteger su salud y su vida. Esta coordinación la hemos hecho como parte de los trabajos del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, del cual, por supuesto, la Secretaría de Salud es parte y además encabeza la Comisión de Atención. Nos da mucho gusto porque se ha puesto mucho interés en este espacio. Y nos alegra también saber que la Secretaría de Salud está trabajando en el fortalecimiento de los servicios de aborto seguro que esperamos rinda frutos pronto. ¿Por qué? Porque este es un derecho, este no es ninguna concesión. Recalcamos y queremos señalarlo que en todo el país el aborto legal en casos de violación tiene que implementarse. No podemos estar negando ese derecho a quienes son víctimas de violencia sexual. Es un derecho, no es una concesión, y les pedimos en el sector salud, en las entidades federativas, que adopten ese criterio de derechos. También queremos señalar que al trabajar en el tema de violencia sexual, queremos también llamar la atención sobre el embarazo de niñas y lanzar un llamado urgente a la ciudadanía para que tengamos una sociedad que deje de ver como normal el embarazo de las niñas. Hay mucho que hacer en materia de salud y de articulación de esfuerzos a nivel central con esta secretaría, pero también de manera importante cerrar filas y tejer fino en las entidades federativas con el sector salud. Muchas gracias por la oportunidad, doctor. Muchas gracias, licenciada Fabiola Alaniz, titular de CONAVIM. Le damos la palabra a la doctora Carla Berdichevsky con la perspectiva de la Secretaría de Salud al respecto. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Muchas gracias, Nadine y Fabiola, por acompañarnos en la sesión de esta noche tan importante. Si nos puede dar la siguiente. Ciertamente, desde la Secretaría de Salud nos unimos a estos 16 días de activismo que empiezan esta noche y que continúan hasta el 10 de diciembre. Estaremos haciendo una mención a estos mensajes diariamente en esta conferencia nocturna. Por favor, la que sigue. Y como hemos reiterado este mensaje a lo largo de las conferencias nocturnas, la COVID-19 representa un reto, pero la atención a la violencia de género y a la violencia sexual sigue siendo atención prioritaria, y los servicios de salud sexual y reproductiva son esenciales y se mantienen continuos durante la pandemia. Y sabemos que ante justamente las medidas de confinamiento puede incrementar las expresiones de violencia hacia las mujeres, generando una serie de efectos en la salud que van desde efectos como malestar emocional, depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental, como posibilidad de aumento en el consumo de alcohol y otras sustancias, infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, un aumento en los embarazos no deseados y en abortos inseguros, y lesiones que incluso pueden llegar hasta la muerte. La que sigue, por favor. La violencia contra las mujeres es inaceptable. Y para ello hemos dispuesto varios recursos para la población y pedimos a que nos acompañe de la prensa, nos ayude a replicar este mensaje, ya que tenemos a disposición de todo el país la línea de la vida, es este teléfono 800-911-2000, y también está disponible las 24 horas. Tenemos aquí también acceso a través de las redes sociales. La que sigue, por favor. Recordar a la población que nada justifica la violencia contra las mujeres, y a todas y todos en nuestro país, si sienten miedo por su integridad o su vida, pueden hacer uso de la línea 911, que es una línea que está igualmente dispuesta a nivel nacional
para cualquier emergencia, incluso los casos de violencia. La que sigue, por favor. En todo el país también hemos dispuesto atención para casos de violencia a través de servicios que están disponibles en un mapa interactivo en donde se pueden consultar no solamente los servicios que están dispuestos en la Secretaría de Salud, son los servicios especializados para la atención a la violencia, sino toda la red de servicios para atender a la violencia que trabajamos en vinculación con las otras instancias de los del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales. Este mapa es un mapa que ha dispuesto Indesol, pero que está también ubicado en nuestro micrositio de coronavirus.gov.mx. Bajo la pestaña de violencia de género tenemos un micrositio en el sitio de coronavirus sobre violencia, al cual invitamos a toda la población a hacer una consulta y un uso, porque hay varios recursos aquí que no solamente van sobre el tema, sino sobre otros que hemos ya conversado en cuanto a la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva. La que sigue, por favor. Y recordar a la población que si alguien ha sufrido de violencia de género o de violencia sexual, están también dispuestos los servicios especializados para atención a la violencia que han sido ubicados en las diferentes unidades de salud. Ese es el mapa interactivo al que hacía alusión, y en estos espacios se ofrece atención médica de emergencia para atender posibles lesiones. Hay servicios de orientación emocional y psicológica. Aquí se provee la profilaxis para evitar infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, y recordar a nuestra población que hay una ventana de oportunidad realmente corta, son pocos días para poder acceder a los beneficios que ofrece esta profilaxis. Son 72 horas para prevenir una infección de transmisión sexual como es el VIH, pero también se ofrece anticoncepción de emergencia, y la anticoncepción de emergencia es lo que ya mencionaban mis colegas. Tenemos la pastilla de anticoncepción de emergencia, pero también se puede utilizar el dispositivo intrauterino como un método de anticoncepción de emergencia. Y finalmente, el acceso a los servicios de aborto seguro. La que sigue, por favor. Tenemos a nivel de todo el país, el marco normativo y legal permite la interrupción del embarazo en casos de violación sexual, y para ello recordar a la población que el personal de salud no está obligado a verificar si el embarazo es producto de una violación sexual, y por lo tanto tampoco es necesario presentar una denuncia legal. La población a veces piensa que este es un requisito para acceder a un servicio de aborto seguro, y no lo es. Por ello hemos también dispuesto este video que queremos presentar a continuación para promover con la población y en los servicios de salud el acceso a los servicios de aborto seguro ante una violación sexual. La que sigue, si puede poner play.
Tienen la palabra. Muchas gracias. Pues parece que al final se volvió a correr el video. Si no se hubiese escuchado bien, porque aquí en la sala no lo tenemos enteramente claro, lo volveremos a presentar en otro momento. Y solamente recordar que estaremos recordando los 16 días de activismo que inician a partir de hoy a lo largo de los siguientes 16 días, sumándonos a esta campaña internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Al contrario, muchas gracias, doctora Nadine Gassmann, licenciada Fabiola Alanís y doctora Carla Berdichevsky, por este mensaje tan importante. Y definitivamente la importancia de este mensaje nos lleva a estarlo amplificando, replicando en los siguientes 16 o 15 días, o 16 contados con hoy, y posteriormente estaremos todos los días 25 abriendo la conferencia de prensa COVID con un mensaje alusivo que nos recuerde que la violencia contra las mujeres, las violencias son algo que no debemos tolerar. Nos acompañan allí en la sala, en el Salón Tesorería, y les agradecemos su puntual asistencia, los colegas y colegas reporteros, Héctor García de Diario Basta, Grupo Cantón, Juan Carlos Machorro de AM Noticias de Querétaro, Susana López Peña de Televisa, Gerardo Suárez del Heraldo de México, Liliana Noble de Pulso Saludable, Otilia Carvajal de La Razón, Arturo García de Canal 11 y también Daniela Pastrana de Pie de Página. Muchas gracias por haber llegado al salón a tiempo. Hay otras compañeras reporteras y reporteros que no lograron pasar, aunque llegaron a tiempo, y por supuesto estamos gustosos de recibir sus preguntas. Nos quedan unos pocos minutos, son las 19:53. Adelante, escuchamos a cualquiera de la sala que quiera formular una pregunta. Hola, buenas noches. Liliana Noble de Pulso Saludable. Quisiera saber, doctor Gatell, cómo desde su oficina, con su equipo de trabajo, ayuda a la erradicación o la eliminación de la violencia de género, principalmente entre las mujeres. No sé si me escuchó. Y una segunda pregunta para sus invitadas. ¿Cuáles serían estas tres condiciones que habríamos de tener en consideración las mujeres para saber que estamos siendo violentadas? Gracias, buenas noches a todos. Muy bien. Le paso la palabra a la doctora Gassmann. La pregunta de Liliana Noble, saludable, es ¿cuáles son estas tres condiciones que fueron mencionadas para identificar por parte de una mujer que está siendo violentada? Bueno, primero, la importancia de identificar los tipos de violencia, el tipo de relaciones. Yo di algunos ejemplos, pero tiene que ver con la relación, la forma de cómo se relaciona con los hombres, las parejas, etcétera. Ante sentirse incómoda, tener la duda, hablar con otra persona, con una amiga, llamar al 911, acudir a un centro para pedir ayuda. Nos decía la doctora Alanís que la mitad, más de la mitad de las mujeres nunca han hablado sobre este tema. Es muy importante, hay cosas muy obvias, evidentemente, golpes, patadas, insultos, pellizcos, agresión sexual, son obviamente violencia, pero hay también cuestiones que tienen que ver con la violencia psicológica que te hace sentir mal, que también son tipos de violencia. Muchas gracias, doctora Gassmann. Respecto a la segunda pregunta de Liliana Noble sobre qué está haciendo la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, o yo diría el sector salud en general, respecto a la violencia de las mujeres, es exactamente la exposición que hizo la doctora Carla Berdichevsky. Esos es los elementos cruciales de lo que estamos haciendo. Aquí aprovecho para comentar una actualización de interés público. Anteriormente, hasta 2019, existía un programa de subsidios a los refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas y sus hijos,
que era administrado desde el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, al frente de la doctora Berdichevsky. A lo largo del año 2019 y parte del 20, precisamente en este grupo intersectorial para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que coordina la Secretaría de Gobernación, y decidimos que era más procedente transferirlo a el INDESOL, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, que depende de la Secretaría de Bienestar y que está al frente de nuestra querida compañera Luz Rosales Esteva, quien es una persona muy comprometida con esta causa, y estamos seguros que el programa en manos de INDESOL va a funcionar de una manera muy efectiva y eficiente. A ver si nos da tiempo de una última pregunta. Son las 19:57. Sí, bueno. Sí, Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Rapidísimo, para alguna de las invitadas, ¿puede decirse que la agenda de equidad de género en nuestro país se detuvo o retrocedió debido a la pandemia? Gracias. Gracias. ¿Quién quiere contestar esto? La pregunta de Juan Carlos Machorro, AM Noticias, Querétaro. Si el COVID-19 retrasó la agenda de igualdad de las mujeres. Bueno, el COVID-19 puso al descubierto muchos de las desigualdades. Yo digo que hizo que las personas vivieran en primera persona cuestiones que son estructurales y que tienen que cambiar. Hemos trabajado, hemos mantenido el trabajo a nivel de políticas públicas, seguimos trabajando con las diferentes dependencias, pero evidentemente el tener que quedarse en casa, el tener que trabajar, hacer teletrabajo, ser maestras, hacer cuidados en una sociedad en que no se involucra toda la familia, sí ha puesto a las mujeres en una situación de mayor estrés, ¿no? Decimos que estamos en la primera línea de respuesta, no solo en el sector salud, donde la mayoría de las enfermeras son mujeres, el 35% de las médicas, y les agradecemos profundamente su trabajo, pero también en casa las mujeres han seguido haciendo su trabajo y han tenido que hacer muchas más cosas, entonces también estamos en la primera línea de estrés y de cansancio. La agenda sigue adelante. Desde el punto de vista del gobierno de la Cuarta Transformación, estamos trabajando en estos cambios, y también nosotros pensamos que ha sido un momento de reflexión también para los hombres, para involucrarse de una manera más contundente en las labores de cuidado, en ver la importancia de estar en el cuidado, y sabemos, porque los estudios nos han mostrado, que los hombres que cuidan son menos violentos. Entonces es un ganar-ganar, y realmente tenemos que salir de esta pandemia, y lo decimos fortalecidos. Tenemos que hacer que la nueva normalidad, a la que no queremos regresar las mujeres porque la normalidad no era muy buena para las mujeres, sea más justa, sea más solidaria, sea más equitativa, sea, en fin, más feminista. Doctora Gassmann, son las 19:59, ya no nos daría tiempo de otra pregunta, pero hoy, 25 de noviembre de 2020, es el inicio de 16 días de activismo para eliminar la violencia contra las mujeres. Estamos terminando la conferencia de prensa COVID-19, la epidemia sigue activa, hay que mantener todavía las precauciones generales. Agradecemos a las reporteras y reporteros que nos acompañaron. Agradecemos también al equipo técnico de Presidencia, aquí Javier Miranda y su magnífico equipo que habilitaron rápidamente la comunicación, a CEPROPIE, a Jesús Ramírez Cuevas, a todo el equipo técnico que nos acompañó. Gracias, doctora Gassmann, gracias, Fabiola Lonís, gracias, Carla Berdichevsky, gracias a todas y todos ustedes. Seguimos mañana. Gracias.